Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, que para siempre es su misericordia. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y vamos a compartir pues un tema que sería básicamente el último de los temas que van a tratarse acerca de este ciclo que hemos estado hablando acerca de caminar con el Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo. Se ha presentado de varias maneras y aquí les han estado pasando esas enseñanzas, y el día de hoy pues queremos concluir estas enseñanzas, estas pláticas con una que se me hizo muy importante para nuestros días, y esto es basado en un texto que viene en Gálatas capítulo 5 versículo 25. Quiero dar lectura al texto. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vuelvo a leer: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces la enseñanza pues la hemos titulado Vivir por el Espíritu Santo de Dios. Vivir por el Espíritu Santo de Dios. Y me gustaría hacer una oración para que Dios pues nos ayude, así como lo ha hecho pues en estas enseñanzas, lo hizo en la alabanza, lo hace todos los días, pues que Dios realmente pues nos pueda seguir hablando a cada uno de los presentes. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque tu amor es grande. Gracias, Señor, porque tu amor es precioso, porque tu amor es particular para con cada uno de nosotros. Tu palabra dice que con amor eterno nos has amado, Señor. Y eso significa que tu amor es para siempre, para aquellos que quieren hacer tu voluntad, que eres tardo para la ira y grande en misericordia. Hoy yo te ruego, Señor, que aquellos que les ha costado trabajo tomar decisiones puedan tomarlas, y aquellos que han tomado ya en sus manos el arado, pues no miren hacia atrás, no miremos hacia atrás, sino que vayamos adelante en tu gloria, en tu nombre, por tu bendito Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Pues la verdad que esta frase que estamos nosotros escuchando el día de hoy, de vivir por el Espíritu Santo, pues es algo que hemos estado escuchando en las demás enseñanzas. Inclusive este texto de Gálatas 5:25 probablemente ya lo hayamos estudiado en algún otro momento de nuestra vida, pero a mí se me hizo muy interesante porque Gálatas 5, como se ha estado citando, pues es donde vienen las obras de la carne, ¿no? Aquellas obras que pues no son correctas, que son pues cosas que nos alejan de Dios, son pecados, ¿no? La Escritura dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, y contrapone con el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, y dice: contra tales cosas no hay ley. Entonces contrapone una vida pues perdida, una vida satisfaciendo nuestros deseos, que es como comenzó estas pláticas, si tú recuerdas, en cuanto a los deseos de la carne, en cuanto a por qué muchas personas viven esclavas bajo estos deseos. Muchas personas intentan dejar de hacerlo, pero no pueden dejar de hacerlo. Muchas personas con algunos engaños de las doctrinas de las religiones, denominaciones, bueno, pues ahí les dicen que no es tan malo y que existen los cristianos carnales y que el cristiano nunca va a poder vencer completamente el poder del pecado, y que el cristiano pues tiene como una doble naturaleza dentro de sí. Tiene una naturaleza mala y una naturaleza buena, y entonces eso es lo que se enseña en la gran mayoría de congregaciones cristianas. Empezó todo porque pues la pregunta de algún hermano o alguna hermana o de muchos de nosotros es: bueno, ¿y se podrán vencer estos deseos de la carne? Y bueno, la Biblia dice que sí. La Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado las pasiones, los deseos, los que son de Cristo, en este mismo Gálatas capítulo 5. La Biblia dice que los que son de Cristo entonces sí pueden, pero entonces de alguna manera lo que nos dice la Biblia es que los que no son de Cristo pues no pueden. Aunque sean parte de una denominación, aunque tengan un puesto en una iglesia, aunque sean pastores o se autonombren pastores, aunque sean pues mujeres que están en
en eminencia en una congregación, gente que pueda estar en el equipo de alabanza, en una alabanza de esas grandísimas, donde hay batería, donde hay saxofón, donde hay trompeta, donde hay címbalos, donde hay una serie de cosas. No estoy diciendo con esto que sea malo, sino lo que estoy diciendo que son alabanzas grandísimas, pero muchas de esas personas, ya conociéndolas de cerca, te pueden decir que no son libres del pecado, que no pueden vencer esos deseos. ¿Cuántas personas en las denominaciones el día de hoy levantan sus manos al cielo y le dicen: Dios, ayúdame, pero simplemente es de labios, porque no desean un cambio, no quieren cambiar, no quieren agradar a Dios, no quieren ser hijos de Dios? Ven la vida cristiana, como lo planteamos aquí, como algo inalcanzable, como algo difícil o como algo imposible. Inclusive hay personas entre nosotros que intentaron caminar bien, caminar agradando a Dios, y caminaron un tiempo, a lo mejor caminaron 6 meses bien con Dios, caminaron 1 año, 2, 3 años, pero después se cansaron, después se les hizo difícil, o después evidentemente algo en el mundo se les hizo más atractivo y cambiaron a Dios por un hombre, cambiaron a Dios por un matrimonio, cambiaron a Dios pues a lo mejor por la vanagloria de la vida, porque les aplaudan, o por más dinero, o por un mejor trabajo, o por lo que tú quieras. Ahora, no me malentiendas, el problema no es casarse, el problema no es tener un buen empleo, el problema no es tener una buena carrera, el problema no es ser útil para esta tierra, Dios quiere eso, sino el problema es que todo esto puede ocupar el lugar de Dios, y si ocupa el lugar de Dios, entonces se convierte en algo incorrecto, se convierte en idolatría. Cuando tú amas más a tu esposa que a Dios, amas más a tus hijos que a Dios, amas más tu carrera que a Dios, amas más tu trabajo que a Dios, amas más tu negocio que a Dios, amas más tus bienes materiales en esta tierra que a Dios, entonces tienes un problema. Y el problema es que has quitado a Dios del centro de tu vida y te has puesto a ti mismo o has puesto otra cosa. Entonces, eso es lo que la gran mayoría de denominaciones predica. Inclusive ellos predican de ser prósperos, de tener dinero, de tener bienes materiales para poder ser felices, como si la abundancia de los bienes materiales consistiera en la felicidad. La Biblia dice que no, que la abundancia de los bienes materiales no es la felicidad, sino que conozcamos a Cristo, que tengamos un encuentro con Cristo y que Cristo llene el vacío de nuestro corazón. ¿Verdad que es muy distinto lo que podemos leer de las obras de la carne con el fruto del Espíritu que mencionamos hace rato? ¿Verdad que las obras de la carne pues tienen que ver más con el reflejo de un esclavo, de una persona que no puede vencer el pecado, de una persona que está derrotada, de una persona que está retrocediendo a cada momento? Ese no es el reflejo de Cristo, ese no es el reflejo de Dios, eso no se parece a un hijo de Dios caminando en esta tierra. Pero cuando tú estudias el fruto del Espíritu y ves esas características, puedes decir: Jesús caminó en cada una de ellas, en un amor, en una templanza, en una mansedumbre, en una benignidad, en un celo, en un valor para pararse por la verdad, en ayudar al prójimo, en ser misericordioso, en hablar siempre verdad, nunca mentira, en poder bendecir a los demás. Y ese es el reflejo de un cristiano. Ahora bien, podemos decirlo para ir concluyendo este tema, porque el día de hoy vamos a concluirlo. Hay 2 caminos: el camino de las obras de la carne y el camino del fruto del Espíritu. Pareciera que la Biblia se repite en muchas ocasiones. Ahí ves en el Antiguo Testamento al profeta Elías, delante de un pueblo, delante de una nación que estaba endurecida, que tenía mucho conocimiento de la Biblia, que tenía mucho conocimiento de las cosas de Dios, pero no quería vivirlas, no quería ponerlas por obra. Le entraba por aquí, le salía por acá. Escuchaba la información, pero como que le rebotaba, como que su corazón estaba hecho de hule, ¿verdad? Porque ahí rebotaban las verdades y no afectaban su vida. El corazón estaba endurecido. Entonces Elías, lleno de celo, lleno de Dios, con mucho amor también, se presenta y les dice: bueno, ¿hasta cuándo van a claudicar entre 2 pensamientos? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre 2 formas de vida? Si Jehová realmente es Dios, sírvanle. Y si Baal, que era la otra alternativa, ese es su Dios, esa es su forma de vida, pues síganlo a él. Pero ya dejen de estar claudicando entre 2 pensamientos. Entonces el pueblo sintió esas palabras como de parte de Dios y empezaron a haber cambios. Y empezó a haber una afectación
Y en ese momento hubo una gran gloria porque Dios se glorificó y entonces el fuego del cielo cayó y entonces incendió la ofrenda que tenía Elías ahí en el altar, que eso es muy representativo de lo que Dios quiere hacer en el corazón de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros, cuando dejemos de claudicar entre dos pensamientos. El día de hoy, después de un tema tan largo pero tan bueno como el que hemos estado compartiendo, que Dios nos ha hablado, Dios nos ha reafirmado cosas que ya sabíamos, pero a lo mejor nos ha explicado algunas otras que no sabíamos o no entendíamos. Es exactamente como si hiciera el mismo planteamiento. A ver, ¿cómo quieres vivir? Que dijera Dios, a ver, levanta la mano. ¿Quién quiere seguir viviendo satisfaciendo las obras de la carne? Levante la mano. Pues yo creo que nadie levantaría la mano. Pero de repente si dijera Dios, bueno, a ver, entonces ¿quién quiere vivir en el fruto del Espíritu? A lo mejor todos levantamos la mano. Pero a lo mejor algunos en su corazón dirían, pero es que no se puede. Es que es difícil. Es que es complicado. Es que yo lo he intentado y no he podido. He fracasado. Y bueno, por ahí dimos una enseñanza hace varias semanas que titulamos Caminar con el Espíritu Santo. Y explicábamos que no es en tu fuerza, no es en tu capacidad. No es porque tú seas muy santo, no es porque tú seas muy íntegro, no es porque tú todo puedas, sino porque Dios se perfecciona en nuestra debilidad, porque Dios nos ayuda a arrepentirnos y a creer, Dios nos ayuda a ser salvos, Dios nos ayuda a poder tener ese encuentro con Cristo, y cuando tenemos ese encuentro con Cristo, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Ya no somos nosotros, sino el Espíritu Santo que nos ayuda. Pero el día de hoy yo te quiero decir también que esa vida entregada a Dios no es solamente una alternativa, sino es la única alternativa que tú tienes. No es una posibilidad, sino es la única posibilidad si tú quieres llegar al cielo. No es una opción, sino es la única opción si tú quieres escapar del fuego eterno, de la ira venidera, y tú quieres entrar a la ciudad celestial. Y para esto te quiero poner un ejemplo para comenzar, para que podamos ir entendiendo qué es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, esta imagen que tú vas a ver aquí es una fotografía de un hombre que vivió hace muchos años. Es un hombre que evidentemente ya murió. Es conocido como el padre de las misiones modernas y su nombre fue Hudson Taylor. Él nació en Inglaterra en el año de 1832. Y yo quiero que tú lo compares en este momento, o que tú te compares, porque creo que todos, la mayoría de los presentes ya pasamos por esa edad. Porque a la edad de los 21 años, él tenía un conflicto. El conflicto no era la novia, el conflicto no era el alcohol. Ayer iba a una tienda y estaban ahí bromeando unos trabajadores que después de una semana larga de trabajo, y estando las cosas tan caras en nuestro país y en cualquier lugar, se compraban 2 litrotes así de cerveza, ¿no? Y entonces una persona le decía a la otra, hay que pedir otro, ¿no? Porque no nos va a alcanzar, ya habían comprado 2 y aparte es caro, ¿no? Y entonces la persona que estaba al lado, yo estaba ahí viendo esa escena, la persona que estaba al lado me decía, pensaba que eran mías, ¿no? Y me decía, le echo un volado, dice. Para aquel que no entiende el volado, pues agarra una moneda al aire y lo que salga, ¿no? El águila o la cara. Le echo un volado y si yo gano me cambia sus cervezas por lo que yo voy a comprar. Y estaba riéndose y estaban ahí todos riéndose. Y entonces yo volteo a ver a la persona y le digo, bueno, número 1 no son mis productos, yo no estoy comprando eso. Y número 2, no sabe que eso le hace daño, no sabe que eso no hace bien, no sabe que eso produce esclavitud, adicción. Le digo, gracias doy a Dios que Él me libró de ese vicio, de esa adicción hace muchos años. Entonces, pues no tengo necesidad de eso. Y la persona, de verdad, se lo dije bien, no se lo dije regañándolo, no se lo dije avergonzándolo, pero la persona se avergonzó y la persona dijo, no, sí, tiene razón. Ahora te digo algo, la gente en su ser, en su pensamiento, sabe lo que es bueno. Aún la gente que no viene a la iglesia,
Aún la gente que no lee la Biblia, en su conciencia Dios le ha puesto lo que es bueno y lo que es malo. Tú sabes lo que es bueno y tú sabes lo que es malo. Entonces, volviendo a nuestra historia, yo te quiero preguntar, ¿qué hace un joven a los 21 años aquí en Veracruz? ¿Qué hace a los 21 años un joven en México, donde pueden ver esta enseñanza después, o en Colombia? ¿A qué se dedica un joven a los 21 años? Tú dime. ¿Qué hace generalmente un joven a los 21 años? Lo normal de los jóvenes. Tomar, ir al cine, va a los bailes, ¿qué más? Va a los juegos, a los videojuegos, pasa mucho tiempo ahí. El problema en el videojuego, sino el problema es que toda la tarde la pasa ahí, se va de pinta, ¿no? Que no entra a la escuela, se va a los videojuegos, ¿qué más? Se va al antro, ¿qué más? Si es mujer, pues tiene novio. Si es muchacho, pues tiene novia, pero ahora ya no se sabe. Ahora si es muchacho puede tener novio también. Si es muchacha puede tener novia y entonces ya no se ve mal. Y por ahí mencionaron algo que es bueno, ¿no? Por ahí alguien dijo, bueno, pues puede ir a la escuela. Pues sí, eso en el mejor de los casos. Pero mucha gente que va a la escuela no va a la escuela a estudiar también. Mucha gente va a la escuela a hacer cosas malas. En la escuela aprende a tener malas amistades, a delinquir. Es decir, pocos son los que utilizan la escuela realmente como preparación. Que qué bueno que se esos jóvenes. Ahora, esa es una edad en la cual hay mucha inestabilidad. Se está terminando de ser adolescente. Hoy se ha estudiado pues que el cerebro se está formando a los 21 años, se está completando de formar. Entonces hay cierta inmadurez todavía antes. Bueno, esas son las cosas que un joven de los 21 años está viviendo. Pero este joven de los 21 años estaba con otro tipo de cosas en su mente y en su corazón. Adoniram Hudson Taylor, como es conocido este misionero, estaba llegando desde Inglaterra a la China en 1853 por una asociación que lo había enviado ahí, con quienes a los 21 años empezó a tener conflictos y empezó a tener problemas. Porque no tenían el mismo pensamiento, no tenían los mismos ideales, tal vez en doctrina diferenciaban un poco. Entonces, él, de ser enviado por una denominación, de repente se encontró solo. Y encontrándose solo, a los 21 años de edad, empezó a pedirle a Dios y empezó a preguntarle, bueno, Dios, ¿y qué voy a hacer? Y entonces él tuvo una máxima o tuvo una revelación, y en esa revelación él dijo, yo voy a ser misionero, pero no voy a permitir que nadie apoye mis misiones, sino que solamente Dios lo haga de una manera sobrenatural, y no le voy a pedir dinero a nadie, y no le voy a pedir a ninguna denominación ni a un grupo. Y entonces a los 21 años de edad, este joven se armó de valor, hizo a un lado los grupos, hizo a un lado los hombres, y entonces dependió completamente de Dios. Yo te pregunto, ¿no es muy distinto a lo que un joven el día de hoy hace en nuestro mundo? A lo que un joven disfruta, vive, hace, deshace, peca contra Dios, contra sus padres, contra su cuerpo, contra su prójimo, contra las jovencitas, contra los jovencitos, contra toda la sociedad. La verdad es que aquí empiezan dos caminos muy distintos. El camino de una persona que está comprometida con Dios, no con una religión, y la persona que está comprometida con sus deseos, con sus pasiones, con sus deleites. Aquí empieza en este ejemplo la historia de dos personas completamente diferentes. Un joven que puede ser cualquier joven, que no sepa lo que quiere en la vida, que no tiene bien definido las cosas, que no tiene rumbo, que está confundido, que tiene muchos problemas existenciales, porque ahora aparte el mundo lo que ha provocado la televisión, el internet, es que el joven sea indeciso, que el joven sea inmaduro, que el joven no sepa qué hacer, y aparte lo confunde más, porque ahora le dice, pues no sabes si eres niña o eres niño, aunque nació niño. Y ahora le dice, y más adelante va a ser, pues no sabes si eres ser humano, o eres perro, o eres gato, o eres árbol, porque ahora hay transespecies también, ya lo hemos estudiado en otros momentos, y más adelante, quién sabe qué otra confusión vendrá. Entonces, por eso es que ahora a los adolescentes y los jóvenes les cuesta más trabajo tomar decisiones. Pareciera que este joven, una gran ventaja que tuvo, y aquí animo a todos los padres cristianos, es que sus padres lo instruyeron en los caminos de Dios. Entonces este muchacho tuvo una ventaja respecto a los demás muchachos. Sus padres le habían guiado por un buen camino.
Sus padres también habían sido misioneros. Entonces él naturalmente tenía un deseo en su corazón. El deseo en su corazón era servir al Dios del cielo. Y cuando la denominación le dio la espalda, no tuvo miedo. No tuvo reparo en decir, bueno, si Dios me ha traído hasta aquí, Dios me sostendrá. Es una historia muy buena la de Hudson Taylor. Yo te invito a que tú la puedas leer, estudiar, hay documentales. Está muy interesante, la verdad. Más adelante tiene que regresar porque se enferma. Como cualquiera de nosotros nos podemos enfermar, pero en un tiempo en donde la medicina no había avanzado tanto. Y entonces se enferma, pero la enfermedad no le fue una limitante y no se amargó y dijo, bueno, pues entonces ya me olvido del llamado de Dios para mi vida, sino que este hombre aprovechó su enfermedad y estudió medicina. Y esos años que no pudo ser misionero, estudió medicina. Y una vez terminada la carrera de medicina, ¿qué crees que hizo? Fue y volvió a la China. Este hombre fue un innovador, fue un revolucionario de su época. Primeramente dejó el traje inglés, dejó la corbata, dejó el sombrero, dejó todo el formalismo y se vistió como un chino, se vistió como alguien de la región y usaba su ropa china y dejaba su pelo como los chinos y entonces parecía un chino más pero europeo. Y no solamente eso, sino que empezó a invitar a otros misioneros, pero no misioneros que habían salido de seminarios o de institutos o gente que formalmente pues ya tenía una preparación académica cristiana, por decirlo así entre comillas, sino que empezó a llamar a cualquiera que quisiera servir a Dios de todo corazón. Entonces la gente empezó a ver que él era muy distinto porque los otros misioneros solamente traían a gente capacitada, a gente de renombre, a gente importante, y Hudson Taylor no. Él decía, con tal de que tú tengas en tu corazón, en tu deseo servir a Dios y que compartas la misma doctrina que yo, así era recibido cualquier misionero de Hudson Taylor con las mismas reglas. Tenía que vestirse como un chino, comer como chino, vivir como la gente de esa región. ¿Qué más fue revolucionario ese hombre? Bueno, ese hombre decía que la base de la misión no tenía que estar en Inglaterra. Si se iba a servir a China, la base de la misión tenía que estar en la China. Entonces la gente se ensuciaba las manos, vivía como ellos, comía como ellos, tenía los mismos problemas que ellos y entonces se hacían a una con la misma gente. ¿Qué otra cosa hizo de revolucionario y que también le criticaron? Empezó a utilizar mujeres, también a mujeres, no solamente hombres misioneros, sino mujeres misioneras, y él decía que no era necesario que un varón estuviera junto con una mujer, sino que una mujer soltera también podía ir y predicar el evangelio y hacer el trabajo que Dios había encomendado a todo discípulo. Y todo esto fue una revolución. A lo mejor tú lo escuchas como algo muy sencillo, pero estamos hablando de 1800. Y este hombre, con juventud al principio, con inmadurez, yo estoy seguro, con mucha falta de preparación, con muchos problemas, con enfermedades, y más adelante te vas a encontrar en su historia, en su biografía, con muertes de seres queridos, con enfermedades, con dificultades y con muchas vicisitudes. Así, de esta manera se convirtió lo que hoy en día se le conoce como al padre de las misiones modernas. Este hombre muere ya anciano. Yo quiero leerte una de las frases de las cuales alguien hace mención a él. Y aunque hubo otros misioneros a la China, no se le puede comparar a nadie con Hudson Taylor, eso se ha estudiado. Justo después de que Taylor muriera, un joven evangelista chino, es decir, un fruto de lo que él hizo, del trabajo que hizo, del trabajo arduo, mirando su cuerpo, resumió el legado más importante de Taylor y dijo las siguientes palabras: querido y venerable pastor, nosotros también somos tus pequeños hijos. Abriste para nosotros el camino al cielo. No queremos traerte de vuelta, pero te seguiremos. Y de eso se trata la enseñanza del día de hoy. Cuando el apóstol Pablo está dando esa explicación tan tremenda de lo que es vencer los deseos de la carne, cuando hace la comparación con el fruto del Espíritu, entonces de su corazón sale ese versículo que te acabo de leer, pero que también está inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces la iglesia le dice a la iglesia de Galacia, pero seguramente le dice a todos los creyentes, y Dios nos dice a todos el día de hoy: si vivimos por el Espíritu, si realmente vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y por qué me animo a terminar con esta enseñanza, este ciclo y con este ejemplo?
Porque ve la comparación de un joven con propósito, ve la comparación de un joven con entendimiento, ve la comparación de un hombre que fue formado y caminado, porque caminó junto a Dios, caminó junto al Espíritu Santo, porque fue guiado a cada momento y en cada decisión. Para terminar, una de las últimas frases de Hudson Taylor, sacado de un escrito que se llama El secreto espiritual de Hudson Taylor, dice lo siguiente: Hudson tuvo varios secretos, pues avanzaba siempre por los caminos de Dios, pero todos se resumen en uno solo, muy sencillo. Ese secreto sencillo y profundo era de apropiarse de las insondables riquezas de Cristo, es decir, él se enamoró cada vez más de Cristo, él conoció más a Cristo. Pero algo muy importante, cuando era mayor, ya cerca de 70 años, con su Biblia en la mano, le dijo a uno de sus hijos: acabo de terminar de leer mi lectura número 40 de la Biblia en 40 años. Es decir, él estudiaba la Biblia de pasta a pasta un año completo. Y el otro año lo volvía a comenzar y lo volvía a comenzar. Pero muy importante, dijo lo siguiente, o decían de él lo siguiente: él no solo leía la Biblia, sino que él la vivía. Él vivía la Biblia. Y ese era el secreto de este hombre, que amaba a Cristo, amaba la palabra de Dios y vivía la palabra de Dios. Si vivimos por el Espíritu, no dice si conocemos al Espíritu o conocemos del Espíritu, dice si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el Espíritu viene con E mayúscula, porque está hablando del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el joven promedio de nuestros días? ¿Cuál es la diferencia del joven que puede estar en este momento siendo procesado, está delinquiendo, está haciendo algo malo, está robando, está extorsionando, está prostituyendo a otras personas, o se está prostituyendo, o está haciendo desastres, o no tiene una claridad en su vida, no tiene visión, no tiene sentido? Hace lo que puede, hace con lo que se encuentra, está sobreviviendo, comete errores, comete pecados, sufre las consecuencias y va avanzando en su vida, y va a avanzar a los 30 años y a los 40 años, a los 50 años y a los 70 años, va a poder decir, como dice la Biblia: no tengo contentamiento con lo que he hecho. Sí, tuve hijos, sí, tuve nietos, pero fue una desgracia, fue terrible, una vida sin propósito, una vida sin sentido, una vida vacía, una vida hueca, una vida en pecado, una vida sin sabor. ¿Te das cuenta la gran diferencia de vivir por el Espíritu a vivir sin el Espíritu, sin el Espíritu Santo de Dios? Te voy a decir unas palabras que a mí me impresionaron mucho de esta palabra caminar, porque yo di la enseñanza de caminar con el Espíritu en el sentido, pues, de que obviamente vas acompañado de la mejor persona. Pero esta palabra caminar, la que se emplea aquí en Gálatas capítulo 5, que es lo que estamos estudiando, es la palabra griega estoikeo. Y la palabra estoikeo viene de estoicos y significa, fíjate bien algunos de los significados, significa caminar en fila. Y se usa metafóricamente de caminar en relación a los demás. Eso es un significado interesante. Lo otro es que la palabra caminar, la palabra griega utilizada aquí para andar o andemos, significa andar junto a, no significa andar como caminar solo, es decir, que vas acompañado, vas con alguien. En otras palabras, andas en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar siguiendo la ruta que alguien más ha abierto, que alguien más ha trazado. Es seguir las pisadas, es seguir el ejemplo, es seguir el mapa del tesoro. Es como si te dejaran un mapa del tesoro y te dan las indicaciones, pero si no las sigues al pie de la letra, no llegas al tesoro. Y el mayor tesoro es Cristo. Y Cristo se ofrece aquí en la tierra, pero Cristo también estará en la eternidad, y el mapa está trazado, la santa palabra de Dios está trazada para que tú y yo podamos conocer a Cristo. Pero ¿qué crees? Para que tú y yo también podemos andar con Cristo, porque andar con Cristo es andar en el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú estudias esto que hemos estudiado hasta el día de hoy, de caminar
de caminar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu, de ser lleno en el Espíritu, ¿no te has dado cuenta que todo esto es conocer a Cristo también? Que todo esto es conocer al Padre también. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Conocer al Espíritu Santo es conocer al Padre, es conocer al Hijo. Entonces estamos caminando con Cristo, estamos siguiendo sus pisadas. Fíjate qué más dice esta palabra tan interesante. Es una palabra muy sencilla. La palabra estoicos, la palabra andar junto a alguien más. También otro de los comentaristas que estudié dice lo siguiente: sigamos también al Espíritu. Sigamos al Espíritu Santo. Es como si el Espíritu Santo te está guiando que es por aquí, pero tú quieres ir por allá. Oye, pero es que por aquí se ve más peligroso y por allá se ve más seguro, sí, pero el Espíritu Santo dice que vayas por aquí. En la semana estaba escuchando a un amado hermano que estaba pasando por un problema difícil. Me venía a la mente ese texto, ese salmo tan precioso, ¿no? Salmo 23, tú te lo sabes muy bien, y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, ¿quién quiere ir por el valle de sombra de muerte? Nadie quiere ir por ahí. ¿Quién quiere estar enfermo? ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere tener dificultades? ¿Quién quiere tener penalidades? ¿Quién quiere tener sufrimientos? Pues nadie. Pero si el salmista estaba diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. No se trata de qué camino estás caminando, sino se trata de qué camino te está trazando el Espíritu que camines. ¿Y con quién estás? Y lo complementas con la enseñanza que tuvimos hace semanas, te comentaba. ¿Con quién estás? Con Cristo, sí, pero no solamente estás con Cristo, sino que Él mismo te está trazando el camino. La enseñanza pasada trató de quién es tu mejor compañía. ¿Quién es tu mejor compañía? Cristo, el Padre, el Espíritu Santo. Pero esta se trata de quién te está trazando la ruta. ¿Quién te está trazando el camino? No, Señor, pero yo quiero ir por allá porque por ahí se ve que es un camino de flores, se ve que es un camino donde no hay este problema, donde no hay dificultad. Solamente piensa en un instante, que imagínate este hombre llamado Hudson Taylor, que hubiese dicho: no, pues es que mi denominación me está fallando, me está afectando, ya no me va a mandar dinero, ya no me van a apoyar, ya no me van a ayudar. Entonces, no, pues yo creo que mejor ahí le paro. Y entonces el sueño de Dios se acabó, y lo que yo había orado, y entonces pues me someto a lo que ellos me dicen, y se acabó todo. O como cualquier joven de este mundo: no, pues yo creo que mejor me hago de una novia, mejor pues disfruto, mejor pues tengo dinero, pues viajo. Imagínate, era de Inglaterra, una de las potencias mundiales, históricamente hablando, tenía un futuro prometedor, a lo mejor un empresario, a lo mejor un banquero, a lo mejor pues no sé, alguien que invirtiera en navíos, que invirtiera en negocios, a lo mejor alguien próspero, alguien grande. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sea malo tener negocios. Lo que estoy diciendo es que el camino que Dios había trazado para ese joven era muy claro. Y hoy lo vemos muy claro. ¿Sabes por qué? Pues porque ya pasó el tiempo, porque ya murió Hudson Taylor, pero sobre todo porque el fruto está puesto ahí, está plasmado en la historia. Yo te pregunto, ¿se habrá equivocado de camino o habrá tomado el camino correcto? Bueno, él tomó el camino correcto. Pero si yo te pongo otros personajes en la historia, pudiéramos hablar del que tú quieras, de gente genocida, de gente asesina, o de gente sin sentido que perdió su vida, que murió a lo mejor electrocutado en la silla eléctrica, a lo mejor murió por la inyección letal en Estados Unidos, a lo mejor murió sin sentido y sin propósito. Yo te preguntaría de aquellas personas: ¿murieron con propósito o murieron sin propósito? ¿Murieron haciendo lo bueno? Obviamente no. Y yo te preguntaría: ¿sería ese el camino que Dios tenía trazado para ellos? No. La respuesta es clara: no. Dios tiene un camino para cada uno de nosotros. ¿Has meditado ese pasaje que dice que Dios preparó buenas obras desde la fundación del mundo para que camináramos en ellas cada uno de nosotros? O sea, Él ya preparó un camino. Él ya tiene un camino para ti, Él ya tiene un camino para mí, Él ya sabe lo que es mejor para ti, Él ya sabe lo que es mejor para mí. El problema es que a veces nosotros no lo entendemos, pero Dios ya lo sabe. Lo que hay que hacer es seguir el camino que el Espíritu Santo ha trazado. Este texto por eso me encantó. Si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. Es decir, andemos también muy cerca del Espíritu Santo para saber cuál es el camino. Te quiero leer más de esta palabra. Fíjate, esa simple palabra estoicos, cuánto significado nos está dando, cuánta riqueza. Dios está interesado en cada parte de nuestras vidas, no solo lo espiritual, porque todo es espiritual de hecho. O sea, se refiere no solo a la iglesia, sino todo lo que tiene que ver con Dios, porque todo es espiritual. Y entonces nosotros podemos pues desempeñar las decisiones de nuestra vida, como por ejemplo ahora estábamos hablando hace poco unos hermanos, pues de qué carrera escoger, ¿no? Dónde estudiar, a qué dedicarnos, en qué trabajar, cuándo casarnos, con quién casarnos, dónde vivir, cómo vivir, a qué dedicarnos. Todas esas decisiones son muy importantes. Y todas esas decisiones tenemos que decirle a Dios, mira Dios, yo quiero vivir por ti. Y yo quiero ser guiado por ti. Y yo quiero andar también por el Espíritu. Yo no quiero andar en mi propia sabiduría. Yo no quiero hablar en mi entendimiento. Yo no quiero andar pues en el que dirán o en la presión de los demás. Porque a veces andamos bajo la presión de los demás. Andamos bajo la sombra de los demás. Andamos bajo la influencia de los demás. Y está bien, hay buenas influencias. Por ejemplo, los padres son buenas influencias. Por ejemplo, los profesores hay buenas influencias. Hay gente que puede ser buena influencia en la congregación. Pero yo te digo algo, ninguna influencia va a ser más importante que la del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios sabe el pasado, Dios sabe el presente, Dios sabe el futuro, y porque sus pensamientos son de bien y no de mal. Cuando te dicen de bien es que son de bien, pero un bien en la eternidad, un bien en esta tierra conforme a sus propósitos, conforme a sus designios. Si tú me dices, yo te tengo aquí a los mejores consejeros, a los 100 mejores consejeros del mundo, a los hombres más sabios, pero del otro lado tengo a Dios, yo escojo siempre a Dios. ¿Por qué? Porque Él no se equivoca, porque como cantamos, Él no falla, Él no pierde, Él no se cansa, Él es todopoderoso, Él lo entiende todo, Él lo comprende todo, Él lo sabe, Él lo puede, Él transforma aún lo que no es, llama lo que no es como si fuera. Dios es Dios. Y la última acepción de esta palabra estoicos es que puede ser guía del caminante, que pueda ser guía del caminante, pero con una condición, y aquí está muy bonita para todos nosotros. El Espíritu Santo quiere ser guía de todos nosotros como caminantes, como seguidores, si nos comprometemos a algo. ¿Y sabes a qué? A dejarnos guiar. Porque si tú no te comprometes a dejarte guiar, Dios no te puede ayudar. Y no es porque Dios no todo lo pueda, sino porque tú no lo dejas. Y porque Dios respeta tu libre voluntad. Y aquí hay un ejemplo que a mí me gustó mucho, hace años lo escuché por ahí, te lo comparto. Vienen dos imágenes. Fíjate, la primera imagen es de un auto chocado. Es tomado de un artículo que dice, por cierto, eso. ¿Por qué es malo andar circulando un auto todo chocado, ¿no? ¿Has visto esos autos todos chocados? Está chocado de atrás, chocado de adelante, chocado de todos lados. Roto los vidrios, las puertas abolladas. Inclusive en México, fíjate, un amigo que se dedica al transporte público me dice que hay gente muy tramposa, hay gente que es mala. Entonces, hay gente que contrata su seguro y ellos mismos le dan golpecitos a su coche. O le dicen a otro, oye, pégale a mi coche. ¿Para qué? Para cobrar el seguro. Y entonces cobra un dinero en efectivo y a la siguiente semana le vuelve a pegar al coche y vuelve a cobrar otro dinero y a la siguiente semana, o sea, viven de eso. No trabajan, inclusive no trabajan. O sea, nada más tienen la combi ahí parada y le pegan cuando quieren dinero, hacen el mismo truco con otro amigo, con otro cómplice, porque eso es malo, eso es maldad. Y entonces hay seguros que inclusive ya tienen fichadas a ciertas personas. No, ese no le vamos a asegurar. Pero lo que hacen esta gente tramposa es que lo sacan a nombre de otra persona. Bueno, no te estoy dando una idea para hacerlo malo, sino te estoy diciendo pues cómo la gente es mala y cómo la gente pues trata de sacar ventaja de lo malo. Bueno, imagínate que ves ese auto chocado que está ahí siendo manejado, pero todo chocado. ¿Se ve bien o se ve mal? ¿Tú qué dices? Se ve mal, ¿no? ¿Te gustaría andar así en un auto así?
¿O te gustaría andar en un auto así, nuevo, bonito? La siguiente imagen, por favor. Ese es sacado como de un comercial, ¿no? No, pues te promocionan un comercial, no, pues un auto nuevo, ¿no? ¿Quién ha comprado aquí un auto nuevo? A ver, levante su mano, así de agencia, de... Levante su mano sin pena, no, al contrario, esa es una bendición. Porque son muy caros los autos de agencia. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el sentimiento de cuando tú vas a la agencia y sacas tu carro nuevo? ¿Verdad que se siente uno bien? Satisfacción. A lo mejor lo vas a ir pagando, ¿no? A varios años o lo que tú quieras, pero se siente bien, ¿no? A lo mejor otros podemos ser menos afortunados y haber comprado un auto, no en agencia, pero es un auto semiusado. Bueno, también se siente bien. Pero dicen los que han comprado auto en agencia, pues que ese es un sentimiento muy especial, ¿no? Como que dices, ay, es nuevo, ¿no? Nadie lo ha usado, ese es nuevo. Y bueno, hay una satisfacción. Ahora, ¿por qué te pongo estas dos imágenes? Yo te pregunto, ¿en cuál te gustaría andar? ¿Con cuál te gustaría andar? ¿Con cuál te gustaría estar transitando las avenidas? Aquí Jalapa o Veracruz o donde quiera que tú estés. ¿En el viejo o en el nuevo? A ver. Pues en el nuevo, ¿verdad? Hasta la pregunta es muy obvia. Bueno, con eso voy concluyendo el día de hoy porque yo te iba a decir, te dije que no iba a ser muy largo. ¿Sabes? Dios te pone delante de ti esas dos posibilidades. Que sigas andando en el mismo auto viejo, y el auto viejo pues representa nuestra vida. Cada golpe es un pecado. Un pecado trae una consecuencia, ¿sí o no? Tú miéntele a tu familia y que tu familia te descubra, ¿qué van a decir? Ah, ese es un mentiroso, ya no le vamos a hacer caso. Adultera contra tu esposa o contra tu esposo, y si es que si llegan a seguir, ve que hay una consecuencia terrible que eso va a dejar, el adulterio. Gástate la quincena o gástate la quincena por años y años y años en alcohol. Vas a ver cómo tu familia te va a dar la espalda en los momentos cuando tú más lo necesitas. O sea, lo entendemos. Hay una consecuencia por el pecado, quieras o no. Aunque tú me digas, no, pero es que ahora ya vengo a la iglesia para eso, porque quiero cambiar. Sí, está bien, pero hay una consecuencia por el pecado. Qué bueno que quieres cambiar, qué bueno que Dios realmente te atrae, porque Dios sí nos puede transformar, pero hay consecuencias por el pecado. Ahora, ¿sabes qué es lo precioso de este ejemplo? Que Cristo sí te quiere dar no un auto nuevo, sino una vida nueva, un corazón nuevo. Él no te lo va a llevar a la hojalatería y le va a dar sus arreglitos así, que esos son caros aparte, y la verdad que hay gente que sí es muy profesional, pero bueno, es un arreglo nada más. ¿Sabes lo que hace Dios? Te quita ese corazón de piedra, dice la Escritura, y te da un corazón nuevo, te da un corazón de carne. Es como si quitaras a la persona antigua y pones a una persona nueva. Es la misma, nada más que con un corazón distinto. Y esa es la oportunidad que Dios le da a todos los presentes, nos da a todos los presentes. Pero yo tengo en este ejemplo un añadido más. Vamos a ser sinceros. Hay gente que le chocan y bueno, pues no es culpa de cuando te chocan. ¿A quién le han chocado? Aquí levante su mano. ¿A quién le han chocado? O sea, que tú estás bien, manejando bien y todo y ¡pah! Te chocan. A ver, levante su mano. A mí me han chocado varias veces. ¿Y quién ha chocado? Bueno, ya como que ahí no se animan, ya no levantan la mano. Pues sí, porque cuando tú chocas a alguien, pues te implica que tienes que pagar, que tienes que resarcir un daño, que se van a enojar contigo también, porque tú tuviste la culpa de alguna manera. Y vamos a ser sinceros, aquí no vamos a hablar de las veces que nos han chocado a nosotros, vamos a hablar de las veces que nosotros hemos chocado. Y cuando se trata no del carro, sino se trata de nuestra vida espiritual, hemos chocado. Y muchas veces. Y a muchas personas distintas. Y de muchas maneras. Y de mucha gravedad. O sea, de nivel de gravedad. Desde un choque despacito hasta un choque fuertezote. Y esa es la vida de la persona sin Dios. Una vida de choques y choques y choques. ¿Por qué pasa eso? Si tú me dijeras, no hermano, pues yo choco por lo menos una vez a la semana. Bueno, pasarían dos cosas. Primero, yo no me subiría contigo nunca. Y lo segundo, te diría algo. En amor, tómate un buen curso de conducción. Y verifica si no necesitas lentes, ¿no?
Inclusive en algunas profesiones, por ejemplo los taxistas, tengo mi suegro que es taxista del aeropuerto allá en la Ciudad de México, a él cada cierto tiempo le llevan una revisión para que tenga todas las facultades, para que tenga la vista, para que tenga los reflejos, para que tenga la salud, pues para que no le dé un paro cardíaco. Imagínate, está manejando y le da un paro cardíaco y deja ir, y no solamente se accidenta a él, sino al pasaje, ¿no? Entonces hay ciertas medidas que son tomadas pues para que alguien, para saber si puede manejar o no manejar. Ahora, ¿por qué te pongo este ejemplo y tú me vas entendiendo muy bien? En nuestra vida, ¿quién ha chocado? ¿Quién ha fallado? ¿Quién lo ha hecho mal? Yo te pregunto, ¿quién? ¿Dios? ¿Dios ha fallado? Nunca nos ha fallado Dios. Y sí, las demás personas tal vez sí nos han podido fallar porque pues no conocen a Dios, porque se olvidan de Dios, porque le dan de espalda a Dios, o porque simplemente nunca la han conocido. Pero sí o no, ese coche o esa vida la tenemos toda chocada por nuestra culpa, ¿verdad que sí? Bueno, aquí está la gran oportunidad. Dios te quiere dar un corazón completamente nuevo. Y aquí está lo mejor, y con eso termino el ejemplo. ¿Sabes? Ahora vas a tener a alguien que está tocando a tu puerta. Te da el auto nuevo, el que tú quieras, un Ferrari, un Mazda, el más bonito, el que a ti te guste, el auto de tus sueños. Pero en lugar de eso es el corazón. Un corazón limpio, un corazón nuevo, un corazón puro, un corazón transparente, un corazón santo. Y sabes, si fuera en cuestión de conducir, ahora acompañado del corazón va un conductor. Y el conductor es el Espíritu Santo. El que te va a guiar, el que te va a ayudar, el que te va a decir, el que no falla, el que no pierde, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo transforma. Dios mismo quiere guiar tu vida. Dios mismo quiere conducir tu auto, en el ejemplo que estoy poniendo. Quiere conducir tu voluntad para que no vuelvas a pecar, para que no vuelvas a hacer lo malo, para que no vuelvas a sufrir. ¿A alguien le interesa esta promoción? ¿A alguien le interesa este ofrecimiento precioso, glorioso? Bueno, la Biblia dice que Cristo se acerca a los hombres porque los hombres le necesitamos, porque todos pecamos, porque todos fallamos, porque todos nos desviamos a una y todos necesitamos a un Salvador. Necesitamos a Cristo para que Él transforme nuestro corazón y ahora nos guíe. Y sí o no, ahora ya para ir terminando, cuando volvemos a leer Gálatas 5:25 tiene otro sentido. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No solamente en las decisiones de la iglesia, no solamente en las decisiones de la congregación, no solamente al estudiar la Biblia, no solamente al orar, en todo, porque en todo tenemos que tomar decisiones y tenemos que tomar decisiones diarias y tenemos que tomar decisiones importantes y tenemos que tomar decisiones que van realmente a trascender y van a afectar a nuestra familia y van a afectar a nuestra vida y van a afectar a todos. Y de eso pudiéramos hablar bastante, pero te quiero poner un ejemplo más. Fíjate cómo el apóstol Pablo era alguien que sabía ser guiado por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 16, versículo 6 y versículo 10, dice la Escritura. O sea, él vivía lo que explicaba, estaba explicándote Gálatas, pero él lo vivía. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Bueno, más adelante dice la Biblia: y pasando junto a Misia y descendiendo a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio.
Es un hombre que sabe caminar con Dios. Es un hombre que tiene al Espíritu Santo junto a él y que, como hoy estudiamos, él va siguiendo las pisadas del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo va delante de él, el Espíritu Santo llega al primer lugar y le dice no. Y él es obediente. Él no se enterca y dice no, pues yo digo que sí, ¿verdad que no? El Espíritu Santo dice no. Él dice, está bien. Y luego va a otro lugar y el Espíritu Santo le vuelve a decir no. Y él sigue siendo sensible al Espíritu Santo. Tal vez el apóstol Pablo humanamente pudo haber pensado, oye, pero si hay una puerta, ¿por qué es no? Y luego hay otra puerta, ¿y por qué es no? Pues porque Dios tenía algo mejor para él. Y cuando digo mejor, no pensemos materialmente, no pensemos carnalmente, no es más dinero, no es más gloria, no es más triunfo, no es más aplausos, no. Era más trabajo, era más fatiga, era más aflicción, era más persecución, pero más gloria para Dios. Y era una puerta que se iba a abrir, y era un alma que tenía que alcanzarse, y era un propósito del Espíritu Santo que él fuera con él, con este hombre de la visión del macedonio, para poder predicar el Evangelio de Dios. Y como estos ejemplos te puedo poner muchísimos en la Biblia. Lo que es una persona guiada por el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero terminar con este texto. Quiero leer Romanos capítulo 8, versículo 31 y versículo 39. Hemos hablado que la persona carnal, que la persona que no puede vencer al pecado, que la persona que no quiere vencer al pecado, algunos no quieren y otros sí quieren, pero no pueden porque no tienen un corazón nuevo. Pero los que quieren y pueden porque la gracia de Dios está con ellos, porque Dios está con ellos, porque son humildes y porque dejan, como leímos en una de las acepciones, porque dejan que su vida sea guiada por el Espíritu Santo, porque dejan que su vida sea transformada por el Espíritu Santo. Sí, estás entendiéndolo bien, tú tienes un poder de decisión. O dejas que el Espíritu Santo actúe en ti, o no dejas que el Espíritu Santo actúe en ti. Esa es tu decisión. Por eso te decía, como cuando te citaba Elías, si Dios estuviera con nosotros, Cristo está aquí entre nosotros, te diría lo mismo. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Si quieres el camino del bien, tienes que tomar decisiones. Si quieres el camino del cielo, tienes que decidir ser guiado por el Espíritu y caminar junto al Espíritu Santo. Y si no, la verdad, la vida que llevas es una vida más, como la de millones de personas que no tienen propósito, que no tienen sentido y que no tienen un futuro eterno y glorioso en el cielo. Lamentablemente, la gran mayoría de personas van rumbo a un camino de perdición, bajo un camino de mentira, de engaños, de religiones, de denominaciones, de pleitos carnales, pero no van rumbo a la eternidad. Cito y termino citando lo que Romanos 8, versículo 31 al 39. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, está hablando de lo que es la vida de un verdadero cristiano. Y pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, acuérdate, Él está con nosotros y Él nos guía. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vuelvo a repetir, todas las cosas que necesitamos, no las que no necesitamos. Todas las cosas conforme a su voluntad, no conforme a tu voluntad o a mi voluntad. Eso es muy precioso, verlo bajo la óptica de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No significa que no nos pueden calumniar, no significa que no pueden empezar a inventar cosas en contra de nosotros, pero la pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios con verdad? Si eres un hijo de Dios, tu vida está transformada, tu vida está limpia, no tienes de qué preocuparte. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios es el que justifica, dice la Biblia. ¿Quién es el que condenará? No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, porque Cristo le ha redimido,
porque Cristo le ha comprado, porque Cristo le ha transformado y porque Cristo le va a guardar hasta el final. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La vida cristiana no es sencilla, pero aquí te empieza a decir tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Todo verdadero cristiano puede decirte junto conmigo y junto al apóstol Pablo, la vida cristiana es de muchas dificultades, pero nada les puede separar, nada nos puede separar del amor de Cristo, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no hay derrota para el cristiano. Sí puede enfermar, sí lo pueden vituperar, sí lo pueden perseguir, sí pueden injustamente meterlo a una cárcel, injustamente confundirlo y matarlo, sí puede pasar muchas cosas, puede enfermar de gravedad, puede morir en un accidente, puede tener una desgracia económica, pueden salir las cosas no como él quiere o como él las planeaba, pueden pasar muchas cosas, pero el apóstol Pablo está diciendo: pero estoy seguro que nada puede separarlo de Cristo. ¿Por qué? Porque él decidió seguir a Cristo, porque él decidió caminar con el Espíritu Santo y porque él va siendo guiado. Te digo algo y con esto concluyo. Mucha gente a veces se pregunta, más los cristianos, ¿por qué Dios no nos explica todo lo que va a ocurrir en el camino? Y yo estoy seguro de algo, no lo soportaríamos. Humanamente no lo aguantaría nuestra mente, nuestro corazón, somos frágiles. Por eso Dios nada más nos permite saber cuál es el paso que sigue. Y estar seguros, si es Dios quien te lo está diciendo, si es Dios quien te está guiando, si es Dios quien va contigo, no te preocupes. Aunque un ejército acampe contra ti, aunque nadie te entienda, aunque nadie te comprenda, aunque tu familia te dé la espalda, aunque nadie de verdad quiera seguirte, si Cristo está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a terminar haciendo una oración. Estés donde estés y seas quien seas, de quien se trate, aun si no estás en tu mejor momento espiritual, o si estás pecando, o si estás alejado de Dios, si hoy dices todo lo he hecho mal, yo soy el de ese coche chocado, roto, que nadie se quiere subir a él. Yo soy esa persona. ¿Y sabes lo que te quiero decir? Aunque la gente no quiera nada contigo, Dios sí quiere. Aunque los hombres ya no confíen en ti, Dios sí confía. Y sabe que cuando Él transforme tu vida completamente, tú puedes ser una persona muy útil en sus manos. A lo mejor piensas que ya has hecho muchas cosas mal o todo lo has hecho mal. Si esa es tu condición, yo te quiero recordar que Cristo vino por todos aquellos que se habían perdido, por todos aquellos que habían pecado, por todos aquellos que habían lastimado a Dios y su corazón. Dios tiene un propósito contigo. Lo primero es que le conozcas, que te arrepientas, que creas en Él, que dejes de hacer las cosas a tu manera, y que ahora las empieces a hacer a la manera de Dios. Y si tú hace tiempo que entregaste tu vida a Dios, caminas con Él,
te digo, amado hermano, amada hermana, dejémonos guiar por Dios. Si andamos en el Espíritu, dejemos que Él nos guíe. Aunque sea al valle de sombra de muertes en ocasiones, aunque sea en las inundaciones, aunque sea por el fuego, aunque sea en la debilidad, en la enfermedad o en la pobreza, si vamos donde Él va, si estamos donde Él está, nunca habrá problema, ni para ti ni para tu familia. Sus promesas son fieles y verdaderas. ¿Quién me separará de ti, Señor? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Antes en todo esto, más que vencedor, soy en ti, Señor. ¿Quién me separará de ti, Señor? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Antes en todo esto, más que vencedor, soy en ti, Señor. Ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo me separarán de ti, Señor. Ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo me separarán de ti, Señor. ¿Quién me separará de ti, Señor? La Biblia dice, citando a los discípulos cuando preguntaban, ¿y nosotros que hemos dejado todo? Que hemos dejado padre, madre, trabajo, bienes materiales. ¿Qué obtendremos? ¿Qué tendremos? Jesús respondió, nadie de los que haya dejado esas cosas se quedará sin recompensa. En este mundo recibirá lo prometido con persecuciones, y en la gloria venidera
tendrá Cristo por toda la eternidad. Nosotros no hemos confiado en una religión. Nosotros no hemos confiado en los hombres. Nosotros no hemos confiado en el palo o en la piedra. Nosotros no hemos confiado en las denominaciones, la filosofía, ni siquiera en las doctrinas. Nosotros hemos confiado en Cristo, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que nos transformó, aquel que pagó un gran precio. Aquel que está aquí, que nos invita a seguirle y a caminar detrás de sus pisadas. He decidido seguir al Cordero de Dios, por los caminos donde Él anda, quiero pisar, y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. He decidido seguir al Cordero de Dios, por los caminos donde Él anda, quiero pisar. Sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Tú eres mi vida, tú eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Tú eres mi vida, tú eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Eres todo para mí, Jesús. Tú eres todo para mí, Jesús. Tu amor me ha seducido, más fuerte que yo ha sido. Tus ojos me han mirado, cuánto me has amado, y ahora
quiero seguirte. En tu fuego consumirme, y ahora quiero seguirte. A donde vayas, Maestro, tu amor me ha seducido, más fuerte que yo has sido. Tus ojos me han mirado, cuánto me has amado, y ahora quiero seguirte. En tu fuego consumirme, y ahora quiero seguirte. A donde vayas, Maestro, a donde vayas, Maestro, a donde vayas, Jesús, a donde vayas, Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo tu amor, por tu Santo Espíritu que está con nosotros. Nada nos puede separar de ti, Señor. Nada ni nadie, Señor. Síguenos ayudando, también a nuestras familias y a todo un mundo que no te conoce. Llévanos, guíanos a donde quieras, Señor, que te seamos más útiles. Bendice a esta iglesia, bendice a tu iglesia, bendice a toda la gente que escuche este mensaje, que entendamos que tú llevas prisa. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.